Bueno, chicos, comenzamos. Muchas gracias a todos por asistir. Espero que les guste y bueno, que sea entretenido, que es por ahí lo que más nos interesa, digamos, de esta charla sobre videojuegos. Comencemos. Bueno, bienvenidos a Level Up. Esto es una charla sobre desarrollo de videojuegos. Vamos a ver un poco de historia, un poco de cómo se hace un videojuego, qué es un motor de videojuegos, qué componentes tiene, cómo se comporta, cómo es que llegamos a tener un producto así. Así que bueno, sin dar más vuelta, hablemos de videojuegos. Para comenzar, bueno, vamos a ver un poco de historia. Sabemos que los videojuegos no es algo actual, ¿no? Es algo que viene de muchos años atrás. Arrancando incluso con Alan Turing, ¿sí? El padre de la inteligencia artificial y todo, él hizo un cierto prototipo. Pero eh, un punto clave o una persona clave es William Higginbotham. Este ingeniero y físico con un oscilómetro, ¿sí? Que es una herramienta es un aparato para medir frecuencias eléctricas, hizo lo que se considera el primer videojuego, ¿sí? Vamos a ver un poquito en un video. Este videojuego se llamó Tennis for Two y fue hecho en el año 1958. Fíjense lo viejo que es. Eso es un oscilómetro, básicamente, y por medio de ciertos controles y una computadora analógica, tenía solamente transistores, eran circuitos electrónicos, no tenía nada de programación. Por medio de esto, él realizó este videojuego eh, como una cuestión, digamos, para entretenimiento para las gentes que visitaban su laboratorio. Este es el considerado, digamos, el primer videojuego. Este trabajo de William incentivó e influenció a, por ejemplo, alumnos del MIT, ¿sí? Del Instituto de Tecnología de Massachusetts, quienes crearon un videojuego llamado Spacewar. Este videojuego fue creado para la computadora DEC PvP-1 y consistía en dos naves que se tenían que disparar unas a otras y evitar a la vez que un agujero negro los atraiga en el centro de la computadora. Fíjense lo vieja que es la computadora esta. Este videojuego fue hecho en el año 1962 y como podemos ver es extremadamente vieja y grande la máquina. Nada que ver con las consolas que tenemos hoy en día. No sé si alguien me puede decir si es que los conoce o sabe quiénes son estos dos personajes. Pueden activar su micrófono, no hay problema. Wozniak. Estas dos personas son los creadores del lenguaje C y Unix, ¿sí? Son Ken Thompson y Dennis Ritchie. No era Wozniak. Pero estas dos personas, bueno, cuando crearon el sistema Unix, crearon lo que se considera la primera aplicación para Unix, y no fue nada más y nada menos que un videojuego. Se llamó Space Travel y fue un videojuego creado para la computadora PvP-7 en el año 69. Obviamente que todos estos trabajos fueron de tipo investigativos, ¿sí? Y no eran comerciales. En el mismo año, Ralph Beer, ¿sí? Junto a un colega, Gil Harrison, creó un prototipo de consola. Creó una máquina electrónica que se podía conectar a un televisor y lo único que hacía era justamente, por medio de las placas deflectoras del tubo de rayos catódicos, podía mover un haz de luz, generando algo parecido a un ping-pong. Él se basó en el experimento, digamos, de William Higginbotham, del tenis, y creó algo parecido a un ping-pong en pantalla. Pero simplemente era un prototipo. Ya para el año 72 tenemos el conocido
Pong, ¿sí? Muchos piensan que este es el primer videojuego, pero en realidad no es el primer videojuego. Es muy viejo, sí, pero puede ser que sea uno de los primeros o los más llamativos arcade machines o fichines, en el cual justamente tenemos un control por parte del usuario sobre las frecuencias, digamos, o el movimiento de la proyección en una pantalla, en un televisor, que en aquel momento solamente estaba a cargo de las empresas de teledifusión. Nolan Bushnell y Ted Dobney fueron justamente los fundadores de Atari, que en el año 72 fundaron Atari y comenzaron con justamente el tema comercial de entretenimiento electrónico. Sin embargo, esta máquina, perdón, no fue la primera máquina comercial. Sí, la primera fue la Magnavox Odyssey. La Magnavox Odyssey fue hecha por el mismo Ralph Beer, el que había hecho el prototipo, ¿sí? En el año 69. Bueno, tiempo después mejoró ese prototipo y puso en el mercado, comercializó la primer consola de videojuegos. Esta consola se conectaba a un televisor, obviamente, y como pueden ver, la mecánica base del juego es exactamente igual que la que había hecho antes, ¿no? Venían con varios como pequeños cartuchos, en los cuales se conectaban a esta consola y por medio de diferentes imágenes se podían jugar a diferentes juegos. Lo llamativo de esta consola es que esas imágenes eran simplemente filminas que por la estática del tubo de rayos catódicos se pegaban a la pantalla y eso es lo único que hacía, digamos, cambiar la imagen o el juego. La mecánica siempre era la misma, lo que lo tornaba bastante aburrido, digamos. Si bien fue la primera comercial, no fue la que tuvo mucho éxito. Junto con esta hubo otros trabajos, digamos, que... otros trabajos y otras máquinas que también fomentaban, digamos, el entretenimiento electrónico, pero no fueron de mucho éxito porque justamente se limitaban mucho a los juegos que traía esta consola y a una mecánica siempre igual, entonces se tornaba muy aburrido. Ya más o menos para el año 77, a fin de los 70, la empresa Atari sacó su propia consola hogareña, la Atari 2600, también conocida como Atari VCS por las siglas de Video Computer System. Sí, sí. Yo tenía una. ¿Tenías una? Qué grande, José. ¡Qué guita, boludo! Yo tengo también una. Me descubrieron, la tengo en la casa de mi vieja. Sí. Es más, me acuerdo los jueguitos. Sí, tal cual, fíjense. Por eso. Yo sabía que esto iba a llamar mucho porque fue de mucha influencia y mucha importancia esta consola. Esta consola fue una innovación terrible para lo que es el entretenimiento electrónico. Cabe destacar también el mando que tiene, el joystick, ¿sí? Característico de la Atari 2600. Ya para comienzo de los 80, empezó, digamos, lo que se conoce como el boom de los arcade machines o los fichines, como lo conocemos en Hispanoamérica. Estas máquinas, digamos, favorecieron el desarrollo de justamente juegos como Defender, Battlezone, Space Invaders, un juego básicamente de gráficos dibujados por medio de píxeles. Battlezone es considerado el primer videojuego en 3D, ¿sí? Por el dibujo de vectores sobre la pantalla. El tan reconocido Pac-Man, que hasta el día de hoy pasamos horas jugando a este, y el Donkey Kong, que estos últimos dos son uno de los que empezaron a tomar, digamos, o a presentar una innovación que era los sprites. ¿Qué son los sprites? Los sprites básicamente son imágenes con o sin animación, ¿sí? Puestos en pantalla, lo cual representaban los gráficos. Estamos hablando de gráficos en 8 o 16 bits. Y Donkey Kong en particular
introdujo, ¿sí? Un personaje que es un ícono de los videojuegos hasta el día de hoy, que incluso tiempo después se iba a transformar en una marca, y estamos hablando del tan queridísimo Mario Bros. ¿Sí? Mario Bros. No salió como juego propio, sino que salió como parte de otro juego que era Donkey Kong. Ya para mediados, digamos, de los años 80, se produjo el boom de las microcomputadoras, ya empezaron como marcas como IBM, sacaron la Commodore 64, la Apple II de Macintosh en aquel momento, o la Sinclair ZX Spectrum, que esta era una máquina que se conectaba a un televisor. Con máquinas como estas empezaron a hacer desarrollos justamente para computadoras hogareñas, y esto es como que desplazó un poco las consolas, fue un golpe muy duro para las consolas y también para los arcade machine, para los fichines. Hay que tener en cuenta que estos juegos solamente se podían jugar en los lugares justamente de entretenimiento que tenían estas maquinarias, y solamente se podían jugar a los juegos que ahí había. Entonces en el mercado se empezó a tornar un poco, digamos, es como que bajaron, digamos, su prestigio con la aparición de las microcomputadoras. Además también que estos lugares eran asociados con antros medio raros, más que nada por el ambiente, luces bajas, humo de cigarrillo y todo el ambiente que se generaba ahí, es como que le fue bajando el prestigio justamente a los fichines. Ya para mediados de los años 80, el año 85 particularmente, salió la Nintendo Entertainment System, ¿sí? O la NES, también conocida como Famicom, que esto fue una de las consolas hogareñas que hizo revolución, ¿sí? Por el tema de también usar cartuchos, que ya se venía usando desde antes, pero más que nada por cambiar esos joysticks, ese mando de joystick que habíamos visto en la Atari o en otras consolas, la cambió por el Gamepad, lo que hacía justamente que el juego sea más inmersivo, sea más ameno, digamos, para el jugador, y por eso más entretenido. Esta consola vino junto, digamos, con el juego del Super Mario Bros., que a partir de ahora es como que Mario empezó a tomar más renombre, y que tiempo después se transformaría justamente en el icono de Nintendo. Ya para los años 90, la década de los 90, ya la PC hogareña, se produce la explosión de las PC, las personal computer. Entonces, con estas computadoras, con mejor hardware y obviamente mejor software, sistemas operativos más amenos y más adecuados para el usuario, empezaron justamente a desarrollarse videojuegos para las PC. Uno de estos pueden ser el Wolfenstein 3D, que es el primer videojuego, digamos, con gráficos 3D proyectados en pantalla y hechos por un motor de videojuegos, ¿no? Que de eso vamos a hablar más adelante, Juan nos va a hablar. Warcraft 1 y 2, Age of Empires fueron muy famosos, el Quake, incluso podemos, quienes hayan jugado al Warcraft o al Age of Empires, pueden o saben, digamos, que estos juegos vienen con un pequeño motor, se podría decir, o un editor de escenarios, los cuales se podían crear escenarios personalizados para después levantarlos con el mismo juego y poder jugar nuestro propio personaje. Entonces, de esta manera, los videojuegos, por medio de un motor de videojuegos, facilitaban y agilizaban el desarrollo de videojuegos, lo cual lo hacía justamente mucho más escalable y mucho más simple, se podría decir, de hacer juegos más complejos, sin tener que comenzar desde cero, ¿no? a desarrollar videojuegos. Bien, ¿y ahora qué? Bueno, y la gran pregunta, ¿cómo se hacen? ¿Cómo llegamos a hacer este producto? ¿Cómo llegamos desde las máquinas estas electrónicas viejas a tener algo ahora, así en la actualidad? ¿Cómo lo hacemos? Básicamente la respuesta
es como si fuera una película. Hay mucha similitud entre la producción de una película, ¿sí? La producción cinematográfica, con la producción de un videojuego. Hay tanta similitud que comparten muchos conceptos y comparten muchos elementos. Por ejemplo, tenemos directores, ¿sí? Artistas, diseñadores gráficos, sonidistas, músicos, escritores y obviamente programadores. Entonces, vemos que que se conforma, digamos, el equipo de trabajo por varios equipos multidisciplinarios que son justamente necesarios para poder llevar a cabo esta tarea, porque hay muchísimas ramas diferentes de elementos que se tienen que desarrollar en particular y cada uno por su lado para después amalgamarlo y formar un producto final. En ambos, tanto en películas como en videojuegos, tenemos escenas, tenemos actores, tenemos cámaras, tenemos música, tenemos sonidos, efectos visuales, efectos de sonido, obviamente, iluminación, sombras, de todo, ¿no? Y obviamente todo lo que amalgama esto y todo lo que une todos estos componentes es el código. Ahora bien, yo les hablé de unos juegos que fomentaron, digamos, el uso de motores de videojuegos. Pero bien, ¿qué tenían en particular estos motores? Bueno, uno de los componentes núcleo, digamos, es lo que se conoce como el game loop o el ciclo del juego, ¿sí? ¿Qué es esto? No sé si ven mi mouse, así les lo iba explicando a poco. ¿Qué es esto? El game loop, básicamente es un ciclo que se ejecuta entre 30 y 60 veces por segundo, que es la capacidad de actualización que tiene la vista humana, ¿sí? Y parte de esto se ejecuta en la unidad central de procesamiento, o el CPU, que es la RAM del procesador, ¿sí? Y otra parte se ejecuta en la unidad de procesamiento gráfico, ¿sí? Que es más conocida como la placa de video, o la aceleradora gráfica. ¿Por qué? Porque esta tiene más potencia en lo que es el análisis matemático y el análisis de gráficos. Más adelante, Juani nos va a explicar un poco más en profundidad cómo funciona esto. Básicamente, explicando este ciclo, decimos que, bueno, calculamos o verificamos, digamos, la entrada del usuario, el input, el user input, que puede ser teclado, mouse, gamepad, sensores, cámara, incluso últimamente los cascos de realidad aumentada, de GPS, de todo, ¿sí? Todo lo que se puede ser considerado como user input se verifica acá justamente para hacer los cambios en estos actores que hablábamos, ¿no? Se verifica la física, todo lo que son las colisiones, la actualización del mundo físico, lo que es la gravedad y todo se verifica en la GPU. Luego, lo que se entiende por inteligencia artificial, que no necesariamente tiene que ser justamente la inteligencia artificial de un videojuego que tenga o no inteligencia artificial. Hay juegos que no tienen, pero sí se considera en esta etapa, digamos, el cálculo, por ejemplo, del movimiento orgánico o independiente de, por ejemplo, los enemigos en el mundo, ¿no? Entonces, esto tiene su pequeño comportamiento autómata que tiene que ser verificado y lo verifica justamente la GPU. Y luego, con todo el resultado de todos esos cálculos matemáticos de posiciones y gráficos y todas las actualizaciones, creo que se renderiza, que básicamente es poner en pantalla todo lo que tenemos en nuestro mundo. Luego de eso, cuando termina el ciclo, al finalizar, preguntamos, ¿terminamos o no terminamos el juego? Si obviamente no se ha levantado la bandera, hacemos la verificación de vuelta y volvemos a comenzar el ciclo, ¿no? Y si se termina, bueno, se termina el juego. Eso vendría a ser un poco el detalle del patrón de diseño de Game Loop. Como para mencionar algunos game engines o motores de videojuegos, hay muchos, ¿no?, conocidos, pero vamos a mencionar algunos como para que se haga una idea. Uno muy conocido es Unreal Engine, también conocido justamente por ser el motor con el cual se hizo Unreal Tournament. Después tenemos Unity 3D, que es el que usamos en la empresa. Es un motor totalmente extensible, se le puede hacer
se le pueden hacer menús, ventanas, de todo encima del motor. Tenemos el tan queridísimo God Game Engine. ¿Por qué digo tan queridísimo? Porque este es un Game Engine o un motor que es de código abierto, ¿sí? Pero lo más interesante es que este motor de videojuegos es argentino, ¿sí? Este videojuego lo comenzó a programar una persona, un argentino, con un par de amigos, y después lo abrieron a la comunidad, y así se fue justamente desarrollando God Game Engine. Soporta Python, soporta C#, soporta JavaScript, soporta 2D, 3D, de todo. La verdad que es un motor muy completo y es argentino, ¿no? CryEngine es otro motor de videojuegos muy famoso por los juegos justamente Crysis o Far Cry, es de la empresa Crytek, por eso se llama CryEngine, ¿sí? Y bueno, como para dar, digamos, un pequeño cierre, cada motor, ¿sí?, de videojuegos no solamente tiene un motor gráfico, sino también tiene un motor de, por ejemplo, de inteligencia artificial, un motor de física. Como para mencionar algunos motores de física, tenemos Physics de NVIDIA, Box2D, que este motor se hizo muy popular con el juego Angry Birds. Justamente se utilizó este motor de física, está hecho en C++, pero también tiene ports a un montón de otros lenguajes. Y uno también muy popular últimamente y bastante potente es Havok. Justamente el Havok Physics Engine es de la empresa Havok. Y es un motor utilizado por la empresa Wargaming.net para World of Tanks, World of Warships, también War Thunder utiliza Havok. Como ven, son motores bastante complejos, bastante pesados, pero que facilitan muchísimo, muchísimo el trabajo. Ahora los dejo con Juani, que Juani le va a explicar bien cómo funcionan estos motores y cómo, bueno, a partir de un motor podemos empezar a crear videojuegos. Hola, buenas. No sé si están viendo mi pantalla. Sí, ahora sí. Okay. Bueno, yo les voy a contar un poco más de esto de motores de videojuegos. ¿Qué es un motor de videojuegos? Bueno, podríamos hoy en día definirlo como una plataforma para construir aplicaciones interactivas. ¿Por qué aplicaciones interactivas? Porque hoy en día no solo se usan para hacer juegos, sino que se usan para un montón de cosas, como por ejemplo simulaciones, arquitectura, también se puede usar para herramientas industriales, como ya lo hemos hecho anteriormente en algunos proyectos de Aconcagua. Pero sí que originalmente fueron creados para acelerar la producción de videojuegos. Los motores surgen de juegos como mencionaba Ariel, como el Quake o el Wolfenstein, que se hicieron muy populares, pero ese motor tiene una complejidad tan alta de hacer desde cero que agarraron y lo que hicieron es comercializarlo, digamos, y ahí empezaron a surgir otros juegos como por ejemplo el Half-Life, el cual agarraron el motor del Quake y lo transformaron en lo que es el motor del Half-Life, que se llama Gold Source. Y bueno, prácticamente todas las empresas empezaron a funcionar con motores de videojuegos desde ahí para hacer juegos en 3D. Entonces, ¿cuáles son los componentes que pueden, o sea, principales para poder decir que tenemos un motor de videojuegos? Digamos que el componente principal es la lógica, que es donde se ejecuta todo el comportamiento de nuestros personajes, de los objetos, y además es el que nos permite la comunicación con todos los componentes del motor, como pueden ser las físicas, el renderizado y el audio. Digamos que es el componente principal y es el sobre el que nosotros trabajamos. Además tenemos un motor de físicas, que es donde se comprueban las colisiones del motor y se genera una simulación por frame, digamos, que es donde comprobamos, donde se calcula la gravedad, las colisiones, las fuerzas, y todo esto nosotros a través de la lógica tenemos acceso a través de eventos a este sistema de físicas.
También tenemos el motor de renderizado, que es, digamos, la parte hoy en día más pesada y más visualmente imponente de un motor de videojuegos, que es la que se dedica a pintar estos modelos, esta representación en 3D en una pantalla. Y por último, y no menos importante, es el audio, el motor de audio. Los motores de videojuegos traen un motor de audio ya incluido, pero también podemos usar motores de audio de terceros. Por ejemplo, en Pipeworks, en el proyecto en el que estamos trabajando ahora, utilizamos un motor que se llama Wise. ¿Y por qué? Porque el audio también es algo muy complejo hoy en día, ya que el audio en 3D en sí hay que realizar incluso cálculos a nivel matemáticos muy pesados y además necesitamos programadores de audio especializados que se dedican a integrar el audio en el juego. Entonces es un aspecto que le da muchísima inmersión a un videojuego. Prosiguiendo un poco con las características de un motor de moderno más comercial, como por ejemplo Unity o Unreal, es que ofrece una compatibilidad con dispositivos grandísima. A medida que van surgiendo estos dispositivos, vamos ampliando la lista. Por ejemplo, acá vemos los dispositivos que acepta Unity y es lo que nos permite portar un juego sin tener que hacer muchos cambios en el código. Ya sabemos que trabajando con estos motores tenemos la compatibilidad asegurada en estos dispositivos. Una de las características es que, bueno, estos motores los usan empresas indies o empresas AAA, por lo que tenemos herramientas para trabajar en 2D y en 3D. También tenemos compatibilidad con un entorno visual integrado como es el Visual Studio o Rider, depende del motor, ¿no? Podemos trabajar con ciertos IDEs que nos permiten depurar el código en tiempo real. Cuando hay errores, podemos pausar el juego en un frame y como si estuviéramos programando para web o para cualquier otra aplicación, podemos detener el juego y corregir incluso en tiempo real y seguir trabajando. Y también tenemos herramientas de profiling que son las que nos permiten ver la carga que hay en la CPU, la carga que hay en la GPU y todo lo que está pasando en una escena a nivel física, a nivel de iluminación, a nivel de carga de vértices y un montón de cosas que nos ofrecen estos motores. Y bueno, tenemos un listado enorme de características que los voy a mencionar un poco rápidamente. Digamos que una de las partes principales de un motor es el modo de editor, donde tenemos un inspector, una jerarquía de entidades, que es donde nosotros posicionamos los objetos en 3D y les colocamos nuestros scripts, les colocamos la iluminación, ¿no? Y todo lo que forma el juego, y lo podemos guardar en un sistema de escenas, el cual nos subdivide un juego, y estas escenas las podemos cargar o descargar en tiempo real. Por ejemplo, no sé si alguno ha jugado algún juego tipo Dead Space, donde es muy típico que uno se suba en un ascensor o va en un pasillo muy largo, y el juego lo que está pasando por detrás es que está cargando escenas que nosotros no estamos visualizando sin que nosotros nos demos cuenta. Entonces nosotros podemos subdividir un escenario completo en escenas e irlo cargando a medida que el jugador va avanzando por el juego. Entonces es como si fuera un truco visual del que nosotros no nos damos cuenta. Un detalle de esto es que, por ejemplo, ahora está por salir la Play 5 y dicen que tiene tanta velocidad de disco que la carga de escenas va a ser tan rápida que cuando nosotros giremos, lo que esté a nuestra espalda va a ser cargado instantáneamente. Es lo que prometen con este nuevo disco que ofrece velocidades de 5 GB por segundo o algo así. También tenemos un sistema de guardado instanciado de objetos prefabricados. ¿Esto qué significa? Que podemos crear nuestros personajes, nuestros enemigos, o lo que queramos, y guardarlos en disco, y por código podemos instanciar estos objetos en tiempo real.
Esto es una característica que está presente en cualquier motor porque es, digamos, fundamental para poder trabajar en videojuegos. También tenemos la posibilidad de importar assets. Un asset es todo lo que cualquier elemento que esté dentro del motor, cualquier archivo, por así decirlo. Pueden ser modelos en 3D, sprites, música. Y el motor nos permite importarlos en múltiples formatos y además que nos permite una compresión generalmente, ya que estos archivos suelen pesar muchos y el juego tiene que ir, digamos, a todo lo que da. También tenemos un sistema de input, que esto vendría a ser la parte que mencionó Ariel, también de compatibilidad con teclados, con cualquier mouse, con dispositivos de realidad virtual, dispositivos de realidad aumentada, y el motor ya viene con un framework para trabajar con ellos. También tenemos un sistema de interfaz de usuario que vendría a ser donde nosotros, más conocido como UI, que nosotros es donde el que usamos para crear nuestros menús, nuestras barras de vida, estos elementos realmente es la parte que menos se planea de un juego, pero digamos que mientras más fácil de hacer, mejor. Y el motor, una de las facilidades de Unity, por ejemplo, es que la interfaz a nivel de usuario es muy fácil de hacer y de programar. Entonces todo esto ya nos tenemos que despreocupar y enfocarnos más en lo que es el juego en sí. También muchísimas otras características, como por ejemplo iluminación y sombreado, inteligencia artificial, efectos de partícula, shaders y postproceso. Esto un poco más hablando de programación gráfica. Networking, multithreading, herramientas de serialización, publicidad. O sea, por ejemplo, en Unity ya tenemos un módulo para poner publicidad en pantalla. Después tenemos analíticas, que es, por ejemplo, si subimos el juego a la Play Store, el juego nos envía información a nosotros de toda la gente que tenga el juego instalado en su dispositivo. Y bueno, ¿y cómo interactuamos con un motor de videojuegos? Bueno, un motor, acabo de ejemplificar un poco con Unity, pero en todos los motores tenemos una manera de comunicarnos con el núcleo del motor. En Unity se hace a través de scripting en una capa de C# que está, digamos, por arriba de una capa por arriba del motor, que funciona en C++ por un tema de velocidad. Y bueno, nosotros trabajamos en C# porque obviamente es un lenguaje mucho más moderno que C++ y nos ofrece un poco despreocuparnos de todos los problemas a nivel de memoria con los cuales hay que lidiar con C++. Entonces tenemos una capa de scripting que acá a la derecha podemos ver un monobehavior, una flowchart que es, digamos, monobehavior es la clase con la que nosotros heredamos para poder interactuar con los objetos del motor. Entonces, cuando nosotros heredamos esta clase monobehavior, el motor engancha estos objetos que hemos creado en el editor y nos ofrece todos estos métodos, los cuales, digamos, que entran en la pipeline del motor y van respondiendo con eventos. Entonces, cuando el motor, por ejemplo, entra acá en la lógica y llama al método de update, el motor nos va a responder con un evento que si nosotros hemos sobrescrito en esta clase, entra a donde nosotros hemos sobrescrito, digamos, y podemos hacer, digamos, la lógica de este objeto para que luego cuando entre en el renderizado el objeto haya, digamos, respondido de acuerdo a lo que nosotros le hayamos indicado. Entonces, esta capa nos ofrece una comunicación también en cuanto a las físicas, en cuanto a saber si el objeto ha colisionado con otros objetos, en qué punto ha colisionado. Así nosotros podemos, por ejemplo, poner un efecto de partículas sobre la colisión o lo que queramos.
Así que esto un poco cerrando lo que vendría a ser motores, pero yo quiero entrar un poco más en este tema de, digamos, de cómo funciona esto de que un objeto en 3D podamos visualizarlo en un monitor que realmente dibuja en 2D. Un monitor son píxeles en ancho por alto y no hay nada más. Digamos, ¿cuál es el truco visual que convierte estos modelos en 3D que están formados por polígonos a el monitor? Y la respuesta es matemáticas. Bueno, digamos, siempre en videojuegos ha sido un sector de gente muy especializada a nivel de ingeniería. Y bueno, han ingeniado una manera de transformar esto que ahora voy a explicar muy brevemente, pero también voy a advertir que no es necesario entender todo este tema a nivel de cálculos, de matemáticas, para poder trabajar en videojuegos, pero está bueno saber lo que pasa por detrás cuando uno se pone a trabajar en este sector. Hoy en día todos estos temas, digamos que el motor de videojuegos ya los hace solos por debajo, y salvo que estemos trabajando en una empresa AAA, en el cargo de, por ejemplo, programador gráfico, no vamos a entrar no vamos a necesitar saber todos estos detalles tan avanzados. Pero voy a ejemplificar acá un poco como si estuviera en un pizarrón. Tenemos un cubo que tiene sus vértices y, por ejemplo, imaginemos que nos guardamos la información de estos vértices en tres dimensiones en un array que yo le he puesto de nombre vertex data, y además tenemos un transform de este cubo, que por ahí a la gente que ha ido a ingeniería le suena un poco todo este concepto de posición, rotación y escalado. Y esta información del transform nos podemos formar una matriz que se le dice matriz modelo, que es la que ubica este cubo en un espacio en 3 dimensiones, en un mundo en 3 dimensiones. Y luego nos tenemos que imaginar una cámara. Sin el concepto de cámara, un videojuego no existiría hoy en día. La cámara es un concepto que nos ayuda a proyectar este modelo en 3D en la pantalla en 2 dimensiones. Entonces nosotros tenemos este espacio, que se le suele decir espacio de clipping, que es donde todos los objetos que entren en este espacio de la cámara van a ser proyectados sobre una pantalla imaginaria, por así decirlo, que está en el near de la cámara, en la parte cercana de la cámara. Entonces, nos imaginamos una cámara que tiene una posición y una dirección, y un detalle sobre esto es que esta posición y dirección, si nosotros nos imaginamos un juego como el Mario, por ejemplo, donde la cámara va sobre Mario, que está en el medio de la pantalla, lo que está pasando en realidad es que todos los objetos en realidad se mueven en dirección opuesta hacia donde Mario camina. Entonces, es, digamos, por así decirlo, un truco que se utiliza, o sea, esta posición y dirección forman una matriz de vista que es la inversa de la matriz de esta cámara. Entonces, todo lo que dibujemos, si giramos a nuestra derecha de la cámara, los objetos se van a mover a la izquierda como si nosotros estuviéramos rotando la cámara. Y también tenemos otras características que, digamos, conforman una matriz de proyección que es la encargada de hacer la matemática pesada, porque toda esta matriz es un poco compleja de explicar, pero por dentro lleva operaciones de seno, coseno, tangente, que son bastante pesadas, y transforman estos vectores en 3D a 2D. Entonces nosotros, cuando juntamos estas tres matrices, primero llevamos al objeto al mundo, luego a espacio de cámara y luego a pantalla, podemos armar una sola matriz que se suele llamar modelo vista proyección, o MVP, que también se le suele decir. Y esta matriz, al multiplicarla por estos vectores en 3 dimensiones, obtenemos, después de un proceso, coordenadas en X y en Y de pantalla en 2 dimensiones. Y si nosotros dibujamos una línea
cuando ya tenemos todas estas 8 coordenadas en 2 dimensiones, si dibujamos una línea, vamos a poder obtener un juego como el que se hacía en la década de los 80, como el Battlezone, que si ven bien es, líneas, no es más que líneas dibujadas de un punto a otro, una proyección de un objeto en 3D, en 2D. Pero ¿cómo hacemos hoy en día para hacer? Pues, por ejemplo, todo este proceso lo podríamos hacer en CPU hoy en día. El problema es que es carísimo. Imaginen que toda esa matriz de proyección, que es bastante cara, cada multiplicación es por cada vértice del objeto. Y un objeto hoy en día de un juego moderno tiene, no sé, 10.000, 70.000 vértices. Una escena puede llegar a tener 100 y pico mil vértices. Y además que tenemos que considerar que estos objetos los tenemos que pintar y tenemos que calcular la iluminación, el sombreado. Entonces, acá es cuando entran en juego nuestras GPU, nuestras placas de video o aceleradoras de video, como se le decía en un principio, que tienen una cantidad de núcleos especializados para hacer operaciones en coma flotante, operaciones matemáticas, en simultáneo. O sea que todos estos vértices entran a la GPU y en simultáneo se calcula cuál va a ser su posición en 2D con una velocidad increíble. Y bueno, también tenemos memoria para almacenar todos estos modelos con los vértices, con sus texturas, con otras variables que se usan también con sus colores y otras tantas variables que se usan para poder hacer el cálculo de iluminación y de sombreado. Y las GPUs solo saben dibujar en 3D, solo, triángulos, perdón. Una GPU solamente sabe dibujar en triángulos o, si no me equivoco, también en líneas o en puntos, pero no sabe dibujar. Una GPU no sabe lo que es un modelo, no entiende el concepto de modelo, simplemente sabe dibujar triángulos en pantalla. Por lo cual hay que ayudarle un poco a la hora de, en programación gráfica, a la hora de pasar un modelo, tenemos que indicar los triángulos del modelo en índice. Esto en un programa como Blender o en un cargador de modelos, por ejemplo, TinyOBJ, que es un cargador de modelos en formato OBJ, ya nos devuelve los índices de los triángulos que la GPU va a dibujar en pantalla. Entonces, para comunicarnos con estas GPUs surgen librerías gráficas como OpenGL, DirectX o Vulkan, y un motor de videojuegos generalmente es compatible con una o más de estas librerías. Unity, si no me equivoco, de normal para Windows usa DirectX, pero nosotros también podemos optar por usar OpenGL. Y estas además nos permiten una comunicación con la GPU a nivel de renderizado, en el cual no solo podemos procesar estos vértices, sino que podemos trabajar con la información resultante de estos vértices. Una vez que la gráfica, nosotros calculamos nuestros objetos, obviamente esto lo he simplificado 1.000.000 de veces, pero básicamente al final de nuestro update tenemos calculado nuestros objetos y nuestra cámara y enviamos todo renderizado. Esta información entra en la GPU y nos ofrece lo que se llama shaders, que existe el Vertex Shader y el Pixel Shader, que son lugares donde nosotros podemos programar a nivel de GPU en un lenguaje, por ejemplo en OpenGL, el lenguaje bastante parecido a C, con lo cual nosotros cuando entran los vértices en la gráfica podemos hacer nuestra matriz de modelo vista proyección en los núcleos de la GPU. Y todo esto es completamente programable. Entonces, cuando transformamos estos vértices en 2D, el motor agarra este resultante de la multiplicación y entra dentro de la pipeline y saca los píxeles a pantalla y nos ofrece un lugar donde en el Pixel Shader, o también llamado Fragment Shader, podemos trabajar con estos píxeles en pantalla que ya la GPU descarta todo lo que quede por fuera de la pantalla. Entonces tenemos los píxeles resultantes que van a pantalla y nosotros podemos en este lugar hacer cálculos de color, de iluminación y de sombreado.
Cuando nosotros estamos jugando es normal que alguien piense que todo el mundo se está calculando todo el tiempo, lo cual no es cierto, es simplemente una ilusión. Los objetos se renderizan en pantalla y solamente lo que se ve en pantalla es lo que se va a calcular para hacer el tema de la iluminación, sombreado, efectos a nivel visual. Por ejemplo, cuando nosotros en un juego miramos al sol y vemos unos rayos, como si fuera en la vida real, todo esto se hace a nivel pantalla, a nivel, se le suele decir frame buffer o postprocesado, pero esto es por un tema de rendimiento. Entonces con eso es un poco complicado de entender. Espero que no haya perdido, no los haya perdido a todos, pero con que les haya quedado algo claro de todo eso, me voy contento. No sé si hay alguna pregunta o alguna duda que haya quedado. Sí, yo estoy... ¿Qué hace Juan? Juan me habla. Yo ¿Cómo estoy va, Juan? ¿Todo bien? programando... Bien, todo genial. Estoy programando para Sega, ¿no me querés ayudar? En C++. Sí, eso es Solamente otro eso. bicho. ¿Ya te pusiste con eso? Sí, ya me puse. Pero Bueno, bueno, eso es un bicho bastante diferente a todo lo que acabo de mostrar, ¿no? Porque obviamente en la Sega se programa a nivel más de sprite y más de manejar la memoria de la consola con la que vos estás trabajando, pero sí es algo que es bastante interesante que algún día estaría bueno mirarlo. Juan, ¿cuál sería la diferencia más grande entre eso, programar para a lo mejor un videojuego viejo, sí, una consola vieja, y algunas de las tecnologías modernas como, no sé, para Xbox X, Xbox One, lo que sea, Play 4? Bueno, lo que pasa con una consola nueva es que vos ya tenés todo un framework armado que es mucho más sencillo, más de trabajar. Por ejemplo, podrías hacer un juego para Xbox o para PlayStation. En realidad para Xbox no estoy seguro si Unity, no me acuerdo, lo podemos mirar. Pero Sí, vos puedes podés buscar, si usar... esa era tu pregunta. Ujú. Vos podés usar un motor moderno para hacer un juego para estas consolas y realmente es más trabajar en programación más orientada a objetos, con un editor que te ayuda y no es tan un trabajo artesano como era antes que se programaba en C o incluso para hacer que funcionaran las cosas por un tema de rendimiento, de falta de rendimiento de la consola, se usaba el ensamblador directamente. Entonces vos, por ejemplo, en la consola que vos tenés, vas a trabajar más a nivel de sprites, vas a tener un mapeo de toda la memoria de la consola y vas a usar ciertas partes de la memoria, por ejemplo, si querés cargar un sprite, vas a tener que usar como diríamos, una directiva específica de la consola para decir, mira, yo quiero dibujar o quiero cargar un sprite en este lugar de la memoria y después para leerlo también. Entonces, es un tema que antes se trabajaba muy específico para cada consola, para cada artefacto, y aunque ahora es muy genérico. Por ahí, obviamente que las AAA, si van a hacer un juego de Xbox o de PlayStation, van a agarrar el hardware de una PlayStation 5 y van a tener mucho más capacidad para poder exprimirlo al 100%, porque hay cosas de una consola que, por ejemplo, en Unity o en Unreal no son tan fáciles de exprimir estas consolas al 100% porque son tan generales, son tan generalistas los motores de videojuegos que que por ahí necesitas un equipo de una AAA para poder sacar el juego a una consola, pero si quieres hacer un juego para una Play o para un Xbox hoy en día está a disposición de cualquier persona prácticamente. Genial, gracias. Nada, Juanma. No sé si ¿Alguna hay... otra pregunta? Hola, Cualquier cosa. perdón. Diego habla, Diego Santoni. ¿Cómo están? Buenas, ¿cómo digo? ¿Cómo andan? Yo les quería preguntar, dudas que creo que Ariel algo mencionó. Por ejemplo, en el Counter-Strike, ¿no? Tomemos lo que creo que, bueno, muchos lo deben conocer.
que era de Half, ¿no? Half-Life. Sí, es la misma empresa, Steam. Exacto, Steam. Yo me Bueno, pregunto siempre... sí. No, digo, la No me acuerdo pregunta si era mía Steam o es... Valve, pero... Valve Es es Valve, Steam, así es que Valve, también. es Valve. Valve, y hay una... Steam es la que te registrabas, creo, no sé. Claro, Steam algo es así como el era. publisher, me Sí, Exacto. parece. es el publisher. No, mi pregunta, siempre me pregunté, ahora lo estoy volviendo a jugar después de viejo, Sí. y siempre me pregunté cómo es la inteligencia ahí de los rivales, digamos. No porque siempre me ganen, pero digo, cómo se programa esa parte, digamos? Hay preconfiguraciones, después veo que le podés subir la dificultad, digamos. Tienen librería, ¿cómo hacen para que el flaco que yo le tiro se esconda? Digamos, ese tipo de cosas siempre me llaman, me pregunto, ¿cómo se programa todo eso? Bueno, Em, ahí hago un comentario yo y después Juanito te dejo. Claro. Ahí básicamente entras en lo que es la programación de inteligencia artificial para videojuegos. Todo lo que es, primero, el tema de pathfinding o de la búsqueda de paths, que algo mencionó Juani, justamente para que esos personajes se muevan de manera orgánica dentro de un escenario, dentro de un mapa, ¿no? Primero tienen que saber moverse de manera inteligente. Después, cómo reacciona o cómo no reacciona frente a los disparos o a la presencia de algún enemigo o lo que sea, eso ya va más, digamos, a lo que es la programación del comportamiento orgánico de cada particular, digamos, de cada personaje enemigo, se podría decirle, que también ahí entran conceptos como justamente comportamiento orgánico, ¿sí? Que también es una de las técnicas de desarrollo de inteligencia artificial para videojuegos, máquinas de estado finito, justamente si el personaje no te ve o te ve pero no está en un alcance, va cambiando de estado, ¿sí? Puede estar primero simplemente moviéndose por el escenario, una vez que te ve y te tiene al alcance te va a disparar. Si vos disparás primero, quizás se va a esconder. Entonces, las diferentes reacciones que tiene un personaje o una entidad con comportamiento orgánico dentro de un mapa depende obviamente de los tipos de dificultad que vos le vayas programando, ¿no? Y ahí ya básicamente nos estamos metiendo en inteligencia artificial para videojuegos. Claro, también sí, se suele usar mucho, por ahí lo mencionó Ariel, el tema de máquinas de estado y árboles de comportamiento, que en Unreal, por ejemplo, es algo que ya viene hecho. Un árbol de comportamiento es eso, digamos, como un sistema, por así decirlo, de nodos en los cuales entramos en un tema de decisión, digamos, de toma de decisiones como si fuera un árbol, ¿no? Un árbol binario en el cual los enemigos se lo suele decir agentes, lo van recorriendo y según el que estado esté en una máquina de estados, toman una decisión o la otra. Y por ejemplo en Unreal Engine, en el cual yo tuve la suerte de poder trabajar en mi carrera, todo esto ya, los árboles y las máquinas de estados ya vienen preparadas. Incluso el árbol, te podemos meterle a los enemigos componentes, los cuales nos ofrecen detección a nivel de visibilidad, o incluso, o sea, nosotros es como si tuviéramos una cámara en los enemigos que va detectando, por ejemplo, al jugador o a lo que nosotros queramos. También tenemos lo que comentó Ariel de Pathfinding, el cual nos responde con eventos y nosotros sabemos en qué, por ejemplo, si el enemigo está muy cerca del jugador o muy lejos. También, incluso en Unreal tenés un módulo para detectar si el enemigo escuchó un sonido que se reprodujo en el motor cerca de él o en qué posición. Todo esto es algo que ya los motores lo tienen un poco pensado. Pero por ahí hay gente que imagina que se usan, por ejemplo, temas avanzados como eran Machine Learning. Y esto de Machine Learning en realidad se usa un poco más para entrenar
enemigos o entrenar la lógica del jugador, de un enemigo, pero no se usan tanto a tiempo real porque es pesadísimo el tema de Machine Learning. En tiempo real es algo que no, en videojuegos se suele seguir yendo a lo que es simple y a lo que es rápido, digamos. Ajá. Está bien, gracias. De nada. Yo, perdón, en algún momento incursioné con Unity, habían unos videos en YouTube donde podías armar un juego persona a persona, como estos que está diciendo Diego, y lo podías armar rápido. Y la lógica rápido y que se implementaba en un primer momento era que el que sabía que te pegaba era el que disparaba y no el que recibía la bala. Entonces era muy fácil porque si vos sos el que está disparando y vos lo tenés en la mira y apretás el clic en ese momento, lo que hacía el juego era decirle al que le estás disparando que le pegaste, ¿entendés? O sea, no era responsabilidad del que recibía la bala saber si le pegaban, sino del que disparaba. Y por eso salían los hacks tan fácil, porque era un algoritmo muy fácil de truchar, donde vos disparabas a cualquier lado y decías, le pegué a uno. Y al que le decías le pegué, le sacaba energía, ¿entendés? Pero esa era la lógica que se usó en algún momento para disparar, por lo menos cuando empezaron los jueguitos estos. No, esas truchadas yo no las conozco, Ale, ¿eh? No me metas a mí en... Tal cual, eso tiene una explicación básicamente porque hay muchas técnicas de inteligencia artificial para videojuegos que se fueron desarrollando con el tiempo. Al principio era bastante rudimentario como se hacían y justamente propenso al hacking. Pero después Igual obviamente creo se empezaron que, a Ariel, desarrollar si no me equivoco, Counter-Strike es 99, 98, 2000, ¿o no? sí, más o menos, sí, fines de los 90. Si tenemos 20 años, 20 años encima, ¿no? Che, Tal perdón, cual. Ahí, sí. una pregunta rápida. Juan, y hablaste de árboles de decisión. Viste que los árboles de decisión tenés diferentes caminos para tomar, ¿sí? Sí. Uy, perdón, me ladró un perro. Y bueno, estamos en casa. Aguanta 2 segundos. Dejalo, boludo. No se escucha tanto. No, me muteé. Bueno, televisión en vivo. No, la última, si no lo juego más. ¿Tienen idea qué cantidad de árboles de decisión o de decisiones o caminos finales puede llegar a tener, por ejemplo, o lo básico que puede llegar a tener un personaje, por ejemplo, en un first person shooter, un FPS, o eso lo podés configurar, o cuál sería el estándar, por ejemplo, en una norma de videojuego, decir, bueno, ¿sabes qué? Tenés que tener mínimo estos caminos críticos y mínimo estos caminos, no sé, ¿sí? de árboles de decisión. Yo diría que ¿Algo eso... marcado? yo diría que eso va muy, muy ligado al tipo de juego que quieras hacer y lo que quieras lograr, la verdad. No es como que haya algo prepensado en ese sentido, sino que todos los juegos se hacen muy a medida y los árboles pueden tener complejidad infinita, aparte, siempre y cuando la máquina lo aguante, ¿no? Pero generalmente un árbol también se suele guardar el estado en el que está ahora mismo el jugador. Entonces no tiene que recorrerse, depende cómo, en realidad puedes decidir que se recorra todo o no. Hay diferentes maneras de trabajar con árboles, pero no, respondiéndote a la pregunta, creo que no. No sé si Ariel tiene una opinión en eso, pero yo creo que eso depende mucho del juego que quieras hacer, la verdad. No, tal cual. Eso es particular, digamos, de cada juego. Si bien un árbol puede ser extremadamente grande, hay diferentes técnicas, digamos, como para justamente la toma de decisiones y ver qué camino toma, o programación orientada a eventos. ¿Sí? Si yo no cambio de estado, no tengo por qué andar recorriendo el árbol completamente. Claro. Hasta que cuando cambie de estado, ahí se ejecuta un evento y analiza justamente a qué nodo puede saltar. Entonces lo hace, digamos, una forma básicamente de comportamiento o una mejor performance al momento de la toma de decisiones. También hay otra técnica que se llama Fuzzy Logic o lógica difusa, que es justamente para saber, vos decís, bueno, si un enemigo está, o si el jugador está muy cerca o muy lejos o medianamente lejos
de un enemigo, o sea, ¿cómo pasamos eso a número? Porque nosotros no podemos decirle, che, estás lejos. Si decimos, vamos a poner, por ejemplo, un número, estamos a 100 unidades de distancia de un personaje, ¿sí? Y esas 100 unidades de distancia entran dentro del número a partir no sé, del 75, ya es lejos. Pero si estamos en 74, estamos en medio. Entonces, por una unidad de distancia no estamos ni lejos, o por una unidad de distancia no estamos a medianamente lejos, un término medio, o se podría decir, bueno, si separamos solamente en dos, cerca y lejos, pues hacemos 50-50, si estoy a 49 estoy cerca, si estoy a 50 o 51 estoy lejos, y simplemente hay una diferencia de 1 o 2 unidades de distancia. Entonces, para que no sea tan brusco estos cambios, ¿no? Justamente se implementa lo que se llama o se denomina la lógica difusa, que es una mezcla, ¿sí? Entre un blending entre el comportamiento de una y de otra por ciertos valores y una toma de decisiones a partir de ciertas preguntas o ciertos preseteos que el programador hace para que se comporte, digamos, de una manera más real y no tan brusco, ¿sí? No sé si eso responde un poco a tu pregunta. También para rellenar un poco ahí, lo que Ariel es que también se suele poner inteligencia artificial, por ahí es un tema de imitar la inteligencia, ¿no? No es, por ahí yo también antes de empezar la carrera me imaginaba que inteligencia artificial era realmente simular el comportamiento de un ser humano. En realidad esa es la definición, es simular el comportamiento del ser humano, pero no es a nivel de cerebral, sino que es a un nivel de que el enemigo, por ejemplo, no parezca humano. Con que no parezca humano ya es suficiente para un videojuego. Por eso es que no nos metemos en temas de machine learning más avanzados, sino que estamos simulando ese comportamiento del enemigo, y además se introduce un poco de por así decirlo, aleatoriedad en el comportamiento para que las decisiones que toma el enemigo, los agentes, digamos, no sean predecibles, sino que se introduce un poco de aleatoriedad para que, digamos que, por ejemplo, lo que dice Ariel un poco de si estás entre una decisión u otra, no siempre el enemigo en esas condiciones tome la misma decisión, sino que sea un poco, por así decirlo, random, porque es una de las características que nos definen como humanos, ¿no? Que no somos predecibles. Entonces lo que se intenta con eso, con inteligencia artificial, es que estos agentes parezcan inteligentes y tomen sus propias decisiones, y yo creo que es algo también muy importante en los juegos, ¿no? Que parezca que estos agentes están vivos. Genial. Gracias. Pero bueno, nos fuimos por las ramas igual. No hay problema. No sé si hay alguna otra pregunta por ahí. Bueno, vamos cerrando entonces. Sí, muchísimas gracias a todos los que... Muchas gracias, la verdad. A los que Muy buena participaron. la participación. Gracias a ustedes. Todo lindo. Excelente. chicos. Bueno, gracias, chicos. Haremos otra charla con un poquito más específico sobre el desarrollo, ¿no? No tanto sobre En Unity, por ahí. técnicas, sino más que nada sobre algo específico en Unity, con por ahí algún ejemplo, algo más didáctico, mostrarle cómo hacemos un videojuego. Quizá haremos algún MVP así chiquitito para mostrar con unos niveles, para mostrar cómo es un nivel, ¿sí? Cómo hacemos un nivel, cómo hacemos un escenario, el típico scripting base de, no sé, de una cámara que se mueve o algo en 2D simple, como para mostrarle algo más dinámico y por ahí más entretenido, ¿sí? Ya vamos a hacer una charlita sobre eso. Bueno, excelente, chicos. Bueno. Muchas gracias. Muy bien, Gracias. chicos. Gracias a ustedes. Nos Gracias a vemos. ustedes. Chao. Chao, chao. Nos vemos.